Bienvenidos a la parte 2 de este ejercicio práctico. En esta oportunidad vamos a aplicar lo que aprendimos en la segunda parte de este módulo que tiene relación con el aprendizaje no supervisado. En particular, entrenaremos un modelo de clusterización aplicado a nuestra dataset de telco y para ello iniciamos este proceso cargando nuestra data. Y recuerden, como vimos en el módulo, que para el proceso de clusterización nuestra data tiene que estar escalada. Acá hacemos un tratamiento de nuestras variables y básicamente las transformamos todas aquellas variables que son categóricas, las transformamos a numérica. Y también transformamos nuestra data total charges, que debiese ser una data numérica como lo habíamos visto en el módulo 2, la transformamos a numérico. Si se fijan acá, esta categorización, utilizamos otra función y acá les presento otra forma de transformar, de pasar de numérico a categórico. Una forma más simple, y esto es para que ustedes puedan ver que existen muchas formas de hacer un mismo procedimiento y hay muchas funciones en Python. Por lo tanto, basta con que utilicen una o que conozcan una y se acostumbren a usar una y está bien, ¿ya? Luego de hacer esta transformación, lo que hacemos es generar otro data frame únicamente con las variables que vamos a utilizar, nuestras variables numéricas originales, junto con las que están codificadas. Y como mencionamos, desarrollamos este escalamiento, esta, como digo, otra forma de las que, como distinta a la que yo mostré en el módulo 2, pero tiene el mismo espíritu. Básicamente el min-max scaler hace una transformación y toma el mínimo y el máximo y lo genera en un rango entre 0 y 1, cada variable. Y es algo que ustedes acá pueden ver. Eh, Todos los variables acá toman entre 0 y 1 y, y podemos ver. O sea, les recomiendo, si es que no están seguros, utilicen el método que les di para dar una tabla rápida o un resumen y eh, revisen esa variable y pueden verlo por sí mismo. Para este proceso también es importante mencionar que, como seleccioné las variables, no voy a utilizar la variable churn porque sería, entre comillas, hacer trampa. Dado que esto es un aprendizaje no supervisado, y el que hago utilizar este mismo dataset para no complicar las cosas, es básicamente asumamos como que tenemos estos datos de estos clientes, toda esta información y queremos conocer algo de los clientes que tenemos, independientemente de que se fuguen o no se fuguen. ¿Ya? Entonces descarto esta variable para el análisis. Si gustan pueden hacer un análisis con esta información. Puede ser que aparezca algo interesante también, pero para efectos simples eliminé esa variable y quise analizar sin esta variable. Como mencionamos también en este módulo, en la parte de aprendizaje no supervisado, tenemos dos métodos para poder determinar el número óptimo de clusters en nuestro K-means. Para esto, para ello utilizaré los dos métodos para hacerlo visualizar y cuál es la ventaja de uno por sobre el otro. Entonces, para ello tomamos el código que ya habíamos mostrado en nuestro módulo. Y lo que vamos aquí, como voy a ir explicando un poco más, básicamente lo que genero es un rango de clusters que van del 2 al 10. Y lo que hago aquí es entrenar distintos, distintos camins para cada uno de estos clusters. O sea, un camins para cluster 1, 2, 3, 4, 5 y así. Entonces genero distintas variables, se podría decir. Aquí genero una lista de variables para el camins. Y lo que hago aquí es entrenar. Acá lo que hago es para cada elemento de esto, que es el i, itero, y lo que hago es entrenarlo. Y una vez que lo entreno, obtengo el score, que es la inercia en este caso. Y todo este procedimiento, básicamente esto me va a generar el score.
pero todos estos elementos el i los voy a iterar en el largo de que son estos, que son todos los elementos que hay acá. Entonces, básicamente esto me genera, lo que hago aquí es básicamente graficar nuestra curva de la inercia y vemos que el método del codo, recuerden, el primer gran punto de inflexión es el candidato a clúster. Entonces, en este caso, podríamos decir que podría ser el 3 o el 5. En mi opinión, yo lo veo más claro en el 3. Entonces, está claro que si solo usamos este método, el 3 es el candidato a usarlo. Ahora, el método Silhouette, como mencionamos, es más preciso, toma más elementos en consideración a la hora de determinar el número óptimo de clusters. Para ello utilizamos el mismo código que tomamos de la documentación de Scikit-learn que aparece, y lo único que hacemos es graficar los gráficos del score de Silhouette para los 10, para los mismos 10 clusters que hicimos anterior, para que sea comparativo. Y aquí vamos a explicar un poco más qué va significando este score. Perdón. Recuerden que el Silhouette toma valores de más 1 a menos 1, donde más 1 significa que los clusters por ejemplo, el número de clusters definido por el número de Silhouette, cuando es 1, digamos que tendríamos una perfecta separación de los clusters. Es decir, si consideramos los puntos, si consideramos los distintos centroides comparados con los puntos extremos, o sea, la distancia de los distintos puntos extremos de cada clúster están bien separados, y eso es lo que hace, esto es lo que recoge el valor, el Silhouette Score, el valor de Silhouette. Por lo tanto, si nos vamos acercando al 0, eso significa que la distancia entre estos puntos extremos, estas observaciones más alejadas de cada clúster, que pertenece a un clúster, esta distancia se va achicando. Por lo tanto, va a llegar un punto que ya en el caso en donde empezamos a acercar al 0, y acá lo van a ver un poco cuando lo veamos acá en detalle, se van a empezar a dar cuenta que ya va a empezar como a traslaparse. O sea, el score, el valor de Silhouette nos empieza a indicar que que podría haber elementos que podrían ser de otro clúster, pero que fueron clasificados en este clúster. Entonces, lo que vemos acá, por ejemplo, es el rango de valores Silhouette. Acá tenemos rango de valores desde el 1, como mencionamos, el rango 0, que este es como el punto crítico, y ya elementos hacia la izquierda no son deseables a la hora de decidir si es que vamos a ir por un número de clúster, digamos 2, 3, 4. Entonces vemos que acá, en el caso del clúster en el caso de tomar un K igual 2, está todo sano, en el sentido que no tengo valores negativos. Pero ya cuando nos vamos al clúster con clúster 3, ya vemos valores negativos. Esto ya es una alarma y que nos dice que esta definición de clúster no estaría tomando, esta definición de 3 clusters nos estaría traslapando clasificación, por lo tanto no estaría muy claro en algún grado. O sea, le está tomando información, está tomando elementos de otro de los clusters que están acá. Por lo tanto, eso no es deseable. Nosotros lo que más queremos es que nuestros clusters estén bien definidos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos creciendo en el número de clusters, particularmente este problema, vemos que esto persiste. Tenemos acá en el caso con K igual 4, con K igual 5 todavía tenemos 1, y aquí empieza a aparecer un segundo clúster con este problema. Acá vuelve a pasar lo mismo, tenemos acá un gran traslape, y aquí también aparece un
chiquito, un pedacito, y ya en el módulo, en el clúster 7 ya tenemos ya 3 clústeres con el mismo problema. Y aquí ya tenemos 2, 4, 5 clústeres con el mismo problema, ya con 8 clústeres. Y aquí vemos cómo el problema ya se va agrandando. 1, 2, 3, 4, 5. De 5 y acá tenemos 6 ya. Con 9 clústeres ya tenemos 6 y aquí ya 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 también nuevamente. Entonces, en base a este análisis, lo que nos indica el algoritmo es que con k igual 2 podemos separar correctamente la información con la que estamos trabajando y este sería el óptimo. Entonces, bajo este análisis nos facilita, como digamos, la selección, ya que en el caso del el método del codo nos decía que eran 3. Pero acá ya como vimos el dato más depurado, particularmente nos metimos dentro del clúster, que esto lo que nos indica es la información que tiene el clúster y digamos que el score aquí tenemos un promedio. Tenemos un promedio general, pero acá tenemos se podría decir como la distribución de elementos dentro del clúster. Y esa colita negativa es como esta distribución no está mostrando un problema. Entonces, en ese sentido, este sería el mejor método porque esto nos está dando, digamos, tenemos información contradictoria, pero esto es más preciso y tenemos una explicación de por qué. Y es el principio de Silhouette, básicamente, que al ir acercándonos, incluso se nota cuando al agregar más clústeres le hacemos más difícil al modelo que separe la información, porque al poner más centroides va a llegar un punto, y que es lo que empieza a pasar aquí, es que ya con 3 clústeres ya empiezo a tomar el nuevo clúster, un clúster más y un clúster más va a empezar a tomar de otros clústeres. Entonces se empiezan a violar entre ellos por los puntos extremos. Ya no saben, chuta, este depende acá, este está más a la izquierda o está más a la derecha. Entonces ahí, por eso es bien útil esta ilustración. Entonces, habiendo definido que vamos a usar cluster 2, vamos a entrenar nuestro algoritmo, y lo que vamos a hacer es los resultados de esto, las etiquetas, básicamente las dos categorías que definió nuestro algoritmo, las vamos a pegar en nuestro dataset original y las vamos a ir a analizar uno a uno. Entonces, para ello yo lo que hago es simplemente agrupar aquí mediante esa categoría generada por el algoritmo, y voy a obtener el promedio de los valores de las distintas categorías, como para que eso me vaya indicando y poder darle una interpretación. Entonces, partamos analizando, por ejemplo, el género, donde esto era masculino o femenino. Y como vemos acá, el promedio, al tomar el promedio, lo que me va diciendo es, entre comillas, una distribución. Y me va a decir si es que qué cosa está más representada en qué elemento. Por ejemplo, acá al estar las dos proporciones, por ejemplo, género o partner, o el hecho que sea el partner, si tiene o no, si está casado o no, están muy similares. Entonces, digamos que esta variable per se no me dice o no me entrega una información una información clara para poder yo darle una interpretación a estas etiquetas. Entonces, yo voy aquí básicamente el último paso sería buscar aquellas variables que me ayuden a darle una explicación a qué significa el 0 y qué significa el 1. Pero partiendo de este análisis ya encontramos que el género y el partner enc, el que esté casado y el que sea hombre o mujer, el que esté casado o soltero, o el que esté hombre o mujer, no me entrega información para poder darle una interpretación a esto. El senior, el que sea senior o el que sea adulto mayor o no, ya empieza a darme algunos indicios de que quizás esta variable me pueda servir, y para ello la voy a ir a mirar. Y acá lo que me dice es que, digamos que la característica 1 en principio son personas que no son adultas. La mayor característica de esta es que son gente que no es adulta mayor, básicamente.
Hay una pequeña proporción, pero en su mayoría son adultos menores. Entonces, básicamente, vamos a seguir haciendo este ejercicio hasta que encontremos alguna variable que efectivamente nos diga este conjunto de características, le podemos dar una interpretación. Pero para ir, para ir guiando rápidamente el análisis y no alargar mucho este video, lo que quiero mostrarles acá es esto que a mí me llamó la atención, que es el hecho de que, por ejemplo, el phone service significa que si tiene o no tiene servicio telefónico, internet y todas estas otras variables que están relacionadas con el internet tienen un número exactamente, es un número exacto, no es un 0, algo o un 1, algo, un 2, algo. Phone service eran dos variables, tiene o no tiene servicio telefónico, por lo tanto el hecho de que tenga sea un 1 significa que esta característica aquí solamente tiene clientes que tienen servicio telefónico. Y lo mismo acá, internet. Tienen un elemento de internet. O sea, internet service eran 3 características. Y acá las vamos a ir a ver. Por ejemplo, phone service. Phone service. Tenemos la característica 1. Tenemos solamente presencia de que el cliente tenga. Ahora, esta misma característica no tiene internet. Por lo tanto, encontramos un grupo de clientes que tiene servicio telefónico y no tiene internet. Y como no tiene internet, tampoco tiene los servicios asociados a internet. Por eso son estos dos. El 2 es la característica no asociada al que no tiene internet. Y acá esto lo podemos ver. Esta es la variable original y esta es la codificada. Esto era con minúscula. Entonces, si se dan cuenta, y lo voy a hacer acá, es que este gráfico básicamente es igual a este. Y la única que varía es que S2 en verdad dice no. Por lo tanto, y lo mismo pasa con el resto de las otras categorías. O sea, se repite que, por ejemplo, Online Security no tiene internet y no tiene online backup, está relacionado con el no internet. Entonces, la variable 2 es eso. Entonces vemos que encontramos un grupo de clientes que tiene servicio telefónico, pero a su vez no tienen internet y por lo tanto no tienen ninguno de los otros servicios asociados a internet. ¿Y qué más encontramos? Bueno, podríamos analizar estas otras variables para dar una precisión aún más exacta, una característica, por ejemplo, el hecho de que tenga contrato, ¿no? Probablemente, si es que analizamos esta variable, vemos que, bueno, no nos dice mucho porque tenemos, por lo menos para característica 1, lo tenemos súper distribuido entre los tres en la misma proporción, por lo tanto también no nos dice mucho. Si bien nos da un promedio de 1,0074 es porque está en la misma proporción, o sea, está en el centro. Entonces no nos da mucha información, pero si me centro únicamente en la variable de clientes que tienen servicio, o sea, servicio telefónico digo, y a su vez que no tienen internet, estos en promedio, dado que acá, si se dan cuenta, recuerdan, acá yo obtuve el promedio, en promedio estos clientes me gastan menos. Entonces encontré un grupo de clientes que de alguna forma yo podría generar alguna campaña de moverlos de aquí. Porque estos son los que me reportan menos ingresos a mí como empresa. Por lo tanto, a mí me interesa que estos clientes se muevan a esta otra característica, a la característica 0. Entonces son clientes, podríamos llamarlo en un rubro, son clientes de no tan de bajo valor en ese sentido, dado que no consumen los servicios. Entonces podríamos analizar, y probablemente si ustedes analizan estas variables si se fijan, esto eran clientes, si mal no recuerdo, esto eran clientes que,
sea, hay gente, entre comillas, joven. O sea, no es gente adulto mayor. Entonces, es como, es un aspecto bastante, es un grupo etérico bastante amplio en ese sentido. No tenemos la edad para poder decir si es que hay algún eh, elemento demográfico que nos pueda decir, ah, pues estos son los jóvenes, por ejemplo. Entonces, que a lo mejor se portan a cada rato y entonces nos generan poco. Pero, por ejemplo, podríamos quizás analizar eh, tenor, por ejemplo. Y a lo mejor encontramos clientes que son eh, jóvenes, que tienen poca antigüedad. Por eso tienen a lo mejor. Entonces, eso se los dejo como tarea, como tratar de darle un poquito más de explicación. Utilicen las otras variables y darle una pequeña interpretación, pero ya con esto personalmente yo ya me quedo feliz de que el algoritmo encontró un grupo de clientes que solamente tienen servicio telefónico y solo por el hecho de que tengan servicio telefónico le reportan menos utilidades a la empresa. Entonces lo que me interesa a mí, y estos clientes son alrededor de 1500 clientes más o menos, aquí más o menos, 1500, entre 2000, 1500, más cercano a 1500. Por lo tanto, alguien de marketing podría decir, o sea, el que ustedes hayan encontrado esto puede decir, oye, hay unos clientes que tienen esto, bueno, hagamos algo para que a lo mejor se muevan, eh, contraten más servicios. Igual tiene el sentido, o sea, si solamente tienen un servicio, eh, van a tener esta característica, solo servicio telefónico, en cambio. Pero bueno, eso es con respecto a este ejercicio práctico. Eh, Otra sugerencia que pueden utilizar es agregar más features, los features que creamos en el módulo 2 relacionados, por ejemplo, con aquellos clientes, por ejemplo, en el tema de streaming, si es que tenía streaming o no tiene streaming, número de streaming o puede ser número de servicio, quizá. Tratar de construir otras variables, pero no utilicen la variable churn para crear esas variables como lo hicimos en el módulo 2 porque asuman que esa variable no la tienen. Y también podrían analizarla, quizá el hecho de que sea el que incorpore la variable churn les puede dar una información, le puede dar información adicional para poder, por ejemplo, separar estos clientes entre churn y no churn. Pero ahí el hecho de que tengan esa variable, y es lo que no me gusta de utilizarlo, es que se transformaría en una especie de... quizás los lleva a generar la misma información. Lo mismo que aprende nuestro modelo, por ejemplo, nuestra regresión logística. Sería muy similar a una especie de KNN en ese sentido. Entonces, sigan buscándole más interpretaciones y depuren, si es que pueden depurar un poco más esta, estas dos características. Tienen todavía variables, como por ejemplo, le dijo, acá tienen, por ejemplo, paperless billing. Acá se dan cuenta, hay una diferencia, pues, entonces traten de ver si es que estas otras variables les da una mayor interpretación y depuración de esta información. Pero como les dije, ya con esto ya estamos salvados. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente módulo.